Sí somos. Queridísima audiencia de Sí Somos, yo soy Julia, me encuentro con Gracia, me encuentro con Ana para hablar un poco de los logros, pero también de los retrocesos que hemos vivido en cuestión a la despenalización del aborto. Entonces va a ser un programa interesante porque vamos a actualizarlas de todo lo que está pasando en cuestión a nuestros derechos sexuales y reproductivos, al deseo de ser madre o no, en distintas latitudes. ¿Por dónde les gustaría empezar? Vamos a hacer un súper recuento de lo que ha estado pasando en México últimamente, ¿les parece? Va, perfecto. Pues rápidamente decir que ya son 13 estados de la República. Recientemente en Jalisco se despenalizó el aborto. Esto fue por medio de la vía judicial, que seguramente eso va a pasar en los siguientes 17 estados. Pero también el primer estado en despenalizar el aborto fue la Ciudad de México. ¿En qué año? 2007. Y en un recuento, ¿qué fue lo que pasó? Después de 2007, cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, Felipe Calderón era presidente, se usó todo el aparato del Estado para impedir que la Ciudad de México se despenalizara. Es decir, se presentaron acciones de inconstitucionalidad, eso en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo los grupos llamados Pro Vida lo que hicieron fue poner candados en todos los estados, reconociendo el derecho a... No, ¿cómo era? La legislación, los códigos penales de cada país, de cada entidad. Antes de eso, en la Constitución preveían que el derecho a la vida, exactamente, el derecho a la vida desde la concepción. Entonces, después de eso, pues es que pasa lo de los códigos penales, etcétera. Pero eso, ¿por qué lo decimos? Porque a partir de que la Suprema Corte lo que hace es conceder amparos para mujeres o personas con capacidad de gestar en distintas partes de la República, pues se reconoce que el aborto es un derecho. Esto en México, y es como el panorama actual del país. Y que se reconocía, nada más quiero agregar ahí, corrígeme si estoy mal, porque no abogada, con el fallo de la Suprema Corte, o sea, antes se otorgaban amparos, pero individuales, a mujeres que los buscaban. Y que también está en la conversación esta parte de la ley de amparo, pocas personas realmente tenían acceso a este tipo de recursos jurídicos para hacerlo. Entonces, la buena noticia, y que nos confundió mucho, a decir verdad, personas desde que estamos en medios y feministas en general, el fallo de la Suprema Corte de Justicia en septiembre del año pasado, que dijo, ya la Suprema Corte, con ese fallo, se despenaliza por completo, o sea, en todo el país, el aborto. ¿Esto quiere decir que cualquier persona en México pueda abortar en cualquier estado? No, porque todavía están los candados de los códigos penales de cada entidad. ¿Qué es lo que se está logrando cuando decimos ya son 3 estados? Eso es lo que se está haciendo, ¿no? Pero a ver, ya ninguna mujer puede ir a la cárcel por abortar. Es que lo que se hace es que las instituciones federales de salud son las que te pueden otorgar ese servicio. O sea, al decir que se despenaliza el aborto a nivel nacional. Sin embargo, pues sabemos que las atenciones de salud normalmente vienen de los estados, es decir, no de la federación. Entonces, sí es una cuestión de modificar los códigos penales. De hecho, lo que pasó con Jalisco fue que la Suprema Corte sí se despenaliza el aborto vía judicial, pero aún así los legisladores de Jalisco tienen que deliberar y tienen que votar a favor de que se salga del Código Penal, o sea, quiten, o sea, lo estoy diciendo en palabras muy vagas, ¿no? Pero quiten del Código Penal el aborto hasta la semana 12. Vaya a prisión, exactamente. Ni que ninguna persona del sector de salud, por prestar esos servicios, también sea perseguida. Exactamente. Oigan, pues sí, es que en México, o sea, sí hemos avanzado, tenemos que reconocer que hemos avanzado. De 12 y teniendo además gobernadores hombres. O sea, bueno, hasta en este momento. Sí. El siguiente año va a ser un muy buen año para los derechos de las mujeres. A nivel mundial, 22 países prohíben por completo el aborto. Por completo. Y alrededor de 100 países tienen algunas restricciones y generalmente permiten el aborto en situaciones limitadas, que son pues las conocidas causales, ¿no? Por violación, por deformación. Malformación. Ajá. Malformación por riesgo de la salud de las mujeres. Son esas tres. Ajá. Son esas tres. A ver, a mí, y ya lo he dicho en varios programas,
que tenemos que prestar mucha atención en lo que está pasando en Centroamérica, porque por ejemplo El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala está completamente penalizado. Las mujeres siguen yendo a la cárcel, las mujeres no pueden abortar libremente. Siempre se van a encontrar maneras, pero las mujeres siguen yendo a la cárcel y además siguen sufriendo un montón de violencia en los hospitales cuando ellas llegan a pedir. Está el caso de Beatriz en El Salvador, que también ya lo hemos mencionado en este programa. Entonces yo no quiero que dejemos de pensar en nuestras compas centroamericanas y bueno, ahora en lo que está pasando en Argentina. También que hay regresiones, no porque se hayan ya ganado derechos quiere decir que permanecen. Lo vimos en Estados Unidos en 2021, revocaron el mandato que les permitía que fuera legal en todo el país y ahora está prohibido en, me parece, 10 estados de la Unión Americana. Estados Unidos, de la Unión Americana. Sobre todo los más conservadores, que creo que sobre todo lo que estás diciendo, Juli, y lo que estás diciendo, Ana, es bien importante decir que Guatemala, los estados, sobre todo los del sur de Estados Unidos, todos estos tienen algo en común. Todos son gobernados se tiene que decir. Sí, claro, se tenía que decir y se dijo. Todos son gobernados por personas conservadoras, son gobernados por hombres que no reconocen este derecho de las mujeres. Y bueno, lo mismo en Argentina, ¿no? Vimos que fue una lucha de las mujeres argentinas desde mucho tiempo antes, que pues culminó en el 2020, si no me equivoco, 2021. Con la despenalización. La despenalización a nivel nacional, pero llega Milei, Javier Milei, y dice que esto no es un derecho, ¿no? Sí. Entonces, y está raro porque normalmente, y eso es una discusión que hay entre los feminismos, de que pues es algo que se logra por las feministas y no por quienes están en los espacios. Sí. Pero, rapidísimo, Cuba... O sea, y también de que no, es que no es una cuestión de izquierda, derecha, socialismo. No, claro que sí. Por supuesto. Cuba fue el primer estado latinoamericano en despenalizar el aborto. Y la URSS fue el primero en país a en nivel el mundo. mundial. Ya lo habíamos dicho en otro programa. ¿Y en qué momentos de la historia sucede? También eran gobernados por hombres, pero la ideología sí incide directamente en la repercusión o sea, el logro de estos derechos. Sí. La URSS en los años 20, ya lo habíamos dicho en otro programa, y en Cuba desde los 60 también. Sí. Ahora, cuando hablamos de que Argentina estaba a la vanguardia, es en los últimos años, estamos hablando de los últimos 20 años, donde además la participación de organizaciones civiles, del activismo, de feministas, son los que han empujado esos trabajos con el respaldo claramente de funcionarios que están ocupando espacios de izquierda, la verdad. Sí. Pero sí, ¿no? o sea, por supuesto, o sea, las personas que vayan a decirme, no importa de qué ideología seas, no, o sea, si en México todavía todas las mujeres no son libres de acceder a abortos seguros, gratuitos, libres, es porque la derecha ha votado en contra. Sí, totalmente. O sea, hay que decirlo porque es importante recalcar que desde la izquierda y sobre todo las feministas hemos luchado mucho y se nos han puesto trabas con trabas con trabas. Y aparte podemos decir que, bueno, también esa visión de que en primer mundo y nosotros tercer mundo ya está despenalizado el aborto. Eso no es cierto. O sea, también importa quién gobierne, importa quién esté, porque tenemos en Francia, que fue uno de los últimos países en despenalizar el aborto, y no nada más de despenalizarlo, de poner como un derecho en su constitución. Es el primer país que es el en su primer constitución... país. No, creo que es el segundo, ¿no? El Segundo, primero era Checoslovaquia, ya lo habíamos hablado. que ya no existe. Bueno, Sí, y pasa. Es el único país. Pero bueno. El único, sí, el primero no. Pero yo ya no existe, ups. No, pero sí, o sea, a ver, decir eso, que inclusive en Italia también era un derecho, pero con Giorgia Meloni ahora en un espacio que también lo comentábamos en otro episodio, pues que no garantiza que las mujeres tengamos todos nuestros derechos. Sin embargo, pues que en muchos estados reconocidos, que mal llamados primer mundo, esto es algo muy normal, ¿no? O sea, es decir, mientras que hay estados como Guatemala, que todavía lo ven criminalizando a las mujeres, hay otros donde nuestros derechos parecen como ya darse por sentados. Sí, claro, pero... Sí, no, quiero decir que el otro día, contarles algo rapidísimo, a mí todos los días me escriben muchas mujeres para que yo las acompañe en abortos. Yo no soy acompañante, yo nada más derivo. Y últimamente me han estado llegando un montón de chavas de Centroamérica, algunas de Colombia,
y no saben el trabajo que me costó acompañar a la compa de Nicaragua. O sea, es fuertísimo. Entonces estoy buscando como estrategias, pero les quiero compartir una. Hay una página que se llama www.ayudaparabortar.org, en donde es una organización, pero está en todo el mundo, en donde te pueden ayudar a conseguir o las pastillas o alguna clínica segura para abortar. Entonces tengan bien presente esa, porque es como la página que yo conozco para ayudar a compas de otros países. Y también en Colombia, con el gobierno de Gustavo Petro y con Francia Márquez al frente, se ha logrado avances históricos en la despenalización del aborto. Es decir, Colombia ya está despenalizado el aborto, nada más que tampoco se socializa tanto. Esto fue por medio de dos posturas. La postura de sí hay que hacerlo por medio de la legislación, pero también hacerlo por la vía legal, porque ya habían mecanismos que las mujeres de organizaciones, las mujeres de espacios de toma de decisión, así como en México, es decir, realmente esto llega a la Corte porque hubieron mujeres organizadas en todo el país que promovieron amparos y que generaron mecanismos para que al final la X legislatura tuviera que decir que sí. Lo mismo en Colombia. Pero como son un poco distintas las legislaciones, pues a veces no se visibiliza tanto. Pero fue hasta hace poquito que en Colombia también se despenaliza el aborto. Okay. Ahora, ¿y qué pasa? ¿Bajo qué precepto se hace? Hay una guía internacional para hablar sobre el aborto. O sea, sí, considerando que hay un organismo internacional como es la ONU, que por primera vez en 1967 dijo que el aborto era un problema de salud, ¿no? Pero fue hasta 2003, casi 30 años, más de 30 años después, en que dijo, ok, bueno, vamos a poner directrices. ¿Basta poner directrices de esa forma? ¿O cómo puede ayudar, o sea, ese marco legal y marco, sobre todo también hablando de una cuestión de salud pública, para que oriente a legislaciones de otros países a seguir diseñando este marco legal que soporte el aborto, ¿no? Que también estás hablando de la ONU, que no puede definir ni siquiera si condenar una guerra. Si está mal el genocidio o no. La ONU está bien vetada porque no puede asumir el genocidio que se está cometiendo en Palestina, pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema. Yo voy a decir algo rápidamente, mientras hay personas antiderechos que se denominan pro vida, pero realmente son antiderechos, que dicen que hay el pacto de Viena, no sé qué siempre ellos dicen, derecho internacional esto. Por eso es importante decir que mientras la ONU, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras no haya convenciones, no haya una regulación internacional clara que nos diga esto es un derecho, pues entonces va a ser bien difícil que realmente no podamos reconocer nuestros derechos aquí en México, en Cuba, en Argentina y en todos los países del mundo, porque ¿cómo le hacemos entonces? Y es que además es interesante porque en los distintos países el acceso y la legislación y todo es bien distinto. Por ejemplo, en Argentina se puede abortar hasta las 14 semanas. En Colombia creo que son hasta ahorita les digo, creo que hasta las 20 semanas. O sea, ¿de qué depende eso? Ustedes que son mis expertas. O sea, ¿por qué en algunos países 20, en México cuántas son? 12. Muy 12, poco. bueno, Es muy en la Ciudad de poco. México son 12.5. 12.5. Pero en general, o sea, promedio de los 12, son 12. Ok, pero ¿por qué Para en no confundir Colombia a la gente 20? justo. Eso no sé. Ay, de que O las sea, dos calladas. sí son cuestiones de salud, me imagino, o que están justificadas o pretendidamente justificadas en un esquema de salud, porque para no poner... A ver, el aborto, y Gire lo dice aquí en México, cuando hablamos de aborto seguro, justo no vamos a estigmatizar el aborto como un procedimiento de vida o muerte, ¿no? Sí puede causar la muerte cuando se hace en condiciones precarias, obviamente, pero lo ideal es no hablar desde ese estigma sobre el aborto. Seguramente van a ser más convenientes condiciones, mientras más temprana la etapa del embarazo es, para la salud de la mujer, quien está en riesgo. También no en Canadá de son 20 semanas. No de un embrión, sí. Y en Canadá además lo hacen los servicios que
o sea, malamente dicho, primer mundo, lo ofrecen en su sistema de salud, que es gratuito y Exacto, eso es lo suficiente. importante. Como vas a pedir una aspirina porque te duele la cabeza, necesitas un aborto y nadie te pregunta nada. Puedes acceder a un aborto, ¿no? En Inglaterra, Canadá. en Inglaterra son 24 semanas. Wow, qué locura. Y Entonces, se ¿de qué podría depende? pensar en una, no sé, estoy imaginando. Abórtenme a mí. Ay, De que me aborte A yo. los 32 años se de puede. que todavía se puede, por favor. No, pero de que, no sé, de que a los 8 meses, o sea, A ver, sí está regulado, o sea, sí, cuando sobre todo en todos los códigos penales estatales, está regulado que las mujeres en caso de violación pueden acceder a un aborto hasta los 9 meses. Bueno, o sea, Wow. 8 meses, pues, o sea, antes de que nazca, sí, pues. sí, sí. Porque en algún momento, de hecho, también quisieron restringir los antiderechos ese derecho. Porque hay mujeres, inclusive, y pasa, que no se dan cuenta que están embarazadas hasta los 6 meses, Claro. hasta los 5 meses. No puedo tampoco asegurar que hasta los 8 meses... Sí, o sea, yo no puedo asegurar que hasta los 8 meses porque no conozco casos, pero sí sé de mujeres, Sí. y eso sí está documentado, Sí, que hay sí, mujeres que saben que están embarazadas hasta meses muy adelantados. Sí. Y eso significa, y sobre todo cuando ese embarazo es producto de alguna violación, Exacto. o inclusive puede que hayan dicho que sí en algún momento, pero que a los 6 meses no los quieran. Y también es válido. Entonces aquí viene una cuestión, Uy, yo sí. creo que valdría la pena discutirlo en algún otro programa, sobre ya si es una cuestión moral hacerlo. O sea, ¿por qué por violación sí se permite? Claro. ¿Y por qué cuando nosotras deseamos, independientemente de las condiciones, no tenerlo desde los 8 meses? Exactamente. Y GIRE Interesante. es una de esas organizaciones, y hay muchas feministas que son acompañantes de aborto que lo ponen mucho sobre la mesa, ¿no? Yo en algún momento me lo cuestioné y dije, ¿ah, sí? ¿Cómo? Pero lo dije, pero claro, si se permite esto en cuestión de aborto, ¿por qué no se permitiría, de aborto, de violación, ¿por qué no se permitiría en caso de que yo quisiera no Sin causa. tenerlo a los 6 meses, ¿no? Y eso decimos, bueno, es que eso es, hay cuestiones que... Si en Inglaterra lo permiten hasta las 24 semanas, Pues podemos si en hablar Francia más. lo permiten hasta, o sea, ¿por qué en México no? Ahora, yo nada más quiero decir, para agregar esta parte, de que no podemos hablar de marco legal de aborto sin también hablar de políticas de planificación familiar. Claro. Es necesario hablar de eso. Y, por ejemplo, en China, o sea, por poner otro ejemplo, y no me digan que no es de izquierda porque fue el Partido Comunista que en Así 1970 lo Y ni instauró, se legalizó parcialmente el aborto en China, pero también como parte de una respuesta a las proyecciones que ellos ya tenían de crecimiento de densidad poblacional. Mira. Cuando de hecho hasta hubo leyes que decían que las familias solo pudieran tener un hijo, por supuesto que iban a despenalizar el aborto. Ahora, y no se toca hablar de si se vale o no, o sea, no es un método anticonceptivo, nos queda claro, pero no se puede hablar sin hablar de planificación familiar Muy al bien. mismo tiempo, ¿no? Yo quiero decir 2 cosas sobre lo de Colombia, porque creo que eso debe ser algo como muy claro, que hubo el fallo de la Corte gracias al movimiento de causa justa, en donde ellas querían la despenalización del aborto total sin restricción, pero que gracias a este fallo fue que se logra. Entre ellos pues hay mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, una de ellas fue Francia Márquez, o sea, que promueven toda esta iniciativa. Y creo que también nosotras, por una parte sí decimos que los gobiernos de izquierda y todo, muy bien, pero ¿qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con Chile? Que vienen de una dictadura, pero al mismo tiempo ahorita tienen un gobierno progresista, las dos cosas, un gobierno progresista En que si comparación no a pudo, Pinochet, sí, exactamente, amiga, pero eso, o sea, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se ha podido? Tiene un hombre Ni siquiera joven quieren progresista. cambiar la constitución que estaba vigente en la dictadura. Exactamente. Es que acuérdense que el poder político es solo una parte del poder. Claro. Sí. El poder Eclesiástico. eclesiástico es 100%. enorme. Por eso también ha habido mucha dificultad alrededor del mundo, porque la iglesia y las religiones tienen mucho, mucho poder. Entonces, bueno, queridas, pues vamos finalizando este programa. Yo no me quiero ir sin decirte a ti, morra, edad que tengas, abortar es tu derecho. Siempre te puedes acercar a tu compa feminista, escríbeme a mí, escríbele a estas compas. Te vamos a ayudar a realizarte un aborto seguro con pastillas autogestivos
en las condiciones más favorables para ti, porque es tu derecho. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias, querida. Y Bye. pues síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana. Amando nuestras cuerpos, aborto libre, por la vida digna, aborto libre, acompañadas y en la casa, aborto libre, pañuelo verde arriba, aborto libre, amor entre mujeres, aborto libre, conjurando los poderes, aborto libre, celebrando en Abya-Yala, aborto libre, y en la diáspora africana, aborto libre. Escuchaste sobre aborto, quítale el tono moral, pon el foco en los derechos, de eso vamos a hablar. Una mujer se piensa, decide sobre su cuerpo, no busques una excusa para hacerle el camino denso. Celebramos las mujeres que eligen su camino, fuertes, rebeldes, creando su destino. Se aman a sí mismas, rechazan el guión, deciden lo que quieren y lo ponen en acción. Mujeres poderosas juntas caminando, lo que crees no me importa, no me estés cuestionando. Estás mi cuerpo, mi territorio, mi revolución, expulsando, sacando y liberándome de tu opresión. Cuando abortamos es con alegría, la manifestación de nuestra autonomía. No fue con sufrimiento, no fue con dolor, mi vida otra vez con todo su color. Música abortera para revolucionarte, líricas del caos con parceras abrazarte. En toda Abya-Yala la fuerza las acompañantes, gozando y bailando es una fiesta liberarse. Llegamos bien paradas, está fija la mirada, no estamos solas, las parceras son aliadas. Creamos un espacio sororo y acompañado, bolsita caliente y ibuprofeno nos cuidamos. Le cantamos al aborto, libre desde casa. Mueve tu cuerpo al ritmo de esta danza. Quítate la culpa, llénate de amor, decidida y liberada. Admiro tu valor. Amando nuestras cuerpos, aborto libre, por la vida digna, aborto libre, acompañadas y en la casa, aborto libre.